Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En Antioquía surgió una controversia debido a que algunos hombres que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos que, a menos que se circuncidaran conforme a la práctica mosaica, no podían salvarse. Esta enseñanza provocó un conflicto considerable y un debate acalorado entre ellos y Pablo y Bernabé, quienes se oponían a dicha enseñanza. Para resolver la disputa, la iglesia decidió enviar a Pablo, Bernabé y algunos otros a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. Durante su viaje a Jerusalén, ellos pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran alegría entre todos los hermanos de esos lugares. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y relataron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los gentiles y ordenarles que guardaran la ley de Moisés. Entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les recordó cómo Dios había hecho que a través de él los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Señaló que Dios, que conoce el corazón, había dado testimonio de ellos, dándoles el Espíritu Santo al igual que a los judíos, y no hizo distinción alguna entre ellos, purificando sus corazones por la fe. Pedro argumentó que imponerles la carga de la ley de Moisés era poner a prueba a Dios, ya que ni los padres de ellos ni ellos mismos habían podido llevar esa carga. Concluyó afirmando que tanto judíos como gentiles son salvados por la gracia del Señor Jesús. Después de esto, todos guardaron silencio mientras escuchaban a Bernabé y a Pablo relatar las muchas señales y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. Luego, Santiago tomó la palabra y apoyó lo dicho por Pedro, haciendo referencia a las palabras de los profetas que coincidían con esta experiencia. Citó un pasaje de las Escrituras donde Dios prometía restaurar el tabernáculo caído de David y permitir que el resto de los hombres, incluyendo a los gentiles llamados por su nombre, buscaran al Señor. Santiago sugirió que no debían imponerse cargas innecesarias a los gentiles que se convertían a Dios, sino que se les debía escribir una carta pidiéndoles que se abstuvieran de cosas contaminadas por los ídolos, inmoralidad sexual, lo estrangulado y sangre. Esta propuesta fue bien recibida por los apóstoles, ancianos y toda la iglesia. Entonces, decidieron enviar a Judas llamado Barsabás y a Silas, junto con Pablo y Bernabé, a Antioquía con una carta exponiendo la decisión tomada. La carta decía que los apóstoles y ancianos, junto con toda la iglesia, habían decidido, bajo la dirección del Espíritu Santo, no imponer más carga a los gentiles convertidos más allá de las instrucciones mencionadas, con el fin de que hicieran bien en seguirlas. Al llegar a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. La lectura de la carta causó gran alegría por su mensaje alentador. Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron y fortalecieron a los hermanos con muchas palabras. Después de pasar algún tiempo allí, fueron enviados de vuelta en paz por los hermanos a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando y predicando la palabra del Señor, junto con muchos otros. Más adelante, Pablo propuso a Bernabé visitar a los hermanos en todas las ciudades donde habían proclamado la palabra del Señor para ver cómo estaban.
Sin embargo, surgió una fuerte discusión entre ellos porque Bernabé quería llevar a Juan, llamado Marcos, pero Pablo no consideraba prudente llevarlo, ya que los había abandonado en Panfilia. Finalmente, se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, partió a Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. En blanco. 1. ¿Qué problema doctrinal se inició en Antioquía según el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles? A. La necesidad de bautismo para la salvación. B. La importancia de la oración diaria. C. La importancia del diezmo. D. La necesidad de la circuncisión para ser salvos. D. La necesidad de la circuncisión para ser salvos. Explicación. Algunos de los que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Hechos 15:1. 2. ¿Quiénes fueron enviados a Jerusalén para resolver la controversia sobre la circuncisión? A. Jesús y Pedro. B. Pablo y Bernabé. C. Juan y Marcos. D. Santiago y Andrés. B. Pablo y Bernabé. Explicación. Entonces los hermanos decidieron que Pablo y Bernabé, y algunos otros de entre ellos, subieran a Jerusalén, a consultar a los apóstoles y a los ancianos sobre este problema. Hechos 15:2. 3. ¿Qué actitud mostraron los apóstoles y ancianos al escuchar la controversia? A. Se enojaron. B. Se sorprendieron. C. Discutieron mucho. D. Se quedaron en silencio. C. Discutieron mucho. Explicación. Se celebró entonces un encuentro, y los apóstoles y ancianos deliberaron sobre este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó. Hechos 15, 6-7. 4. ¿Quién tomó la palabra para explicar que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles? A. Pedro. B. Juan. C. Pablo. D. Santiago. A. Pedro. Explicación. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo. Hechos 15:7. 5. ¿Qué señal hizo Dios que no hace distinción entre judíos y gentiles? A. Les dio riquezas. B. Les dio el Espíritu Santo. C. Les dio el don de la profecía. D. Les multiplicó el pan y el pescado. B. Les dio el Espíritu Santo. Explicación. Y Dios, que conoce el corazón humano, les mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hechos 15:8. 6. ¿Qué parecía bien al Espíritu Santo y a los apóstoles respecto a las cargas que debían imponerse a los gentiles? A. Imponerles muchas cargas. B. No imponerles ninguna carga. C. Imponerles algunas cargas necesarias. D. Imponerles las leyes de Moisés. C. Imponerles algunas cargas necesarias. Explicación. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15:28. 7. ¿Cuáles son algunas de las cargas necesarias mencionadas para los gentiles? A. Orar 3 veces al día. B. Abstenerse de alimentos ofrecidos a los ídolos, sangre, carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. C. Ayunar 3 veces a la semana. D. Cumplir con el diezmo estricto. B. Abstenerse de alimentos ofrecidos a los ídolos, sangre, carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Explicación.
que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne estrangulada y de inmoralidad sexual. Hechos 15:29. 8. ¿A quiénes enviaron los apóstoles con Pablo y Bernabé a Antioquía con la carta? A. Judas y Silas. B. Pedro y Juan. C. Santiago y Andrés. D. Marcos y Lucas. A. Judas y Silas. Explicación. Entonces los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos de ellos para enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres que eran líderes entre ellos. Hechos 15:22. 9. ¿Qué hicieron Judas y Silas además de entregar la carta en Antioquía? A. Predicar en las sinagogas. B. Consolaron y animaron a los hermanos con sus palabras. C. Construir una iglesia. D. Viajar a Roma. B. Consolaron y animaron a los hermanos con sus palabras. Explicación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con muchas palabras. Hechos 15:32. 10. Después de la resolución en Jerusalén, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé en Antioquía? A. Se pelearon con los líderes. B. Regresaron a Jerusalén. C. Enseñaron y predicaron la palabra del Señor. D. Se retiraron y oraron en silencio. C. Enseñaron y predicaron la palabra del Señor. Explicación. Pero Pablo y Bernabé siguieron en Antioquía, enseñando y predicando, con muchos otros, la palabra del Señor. Hechos 15:35. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video sobre la Biblia. Espero que haya sido de gran bendición y que haya tocado tu corazón de manera especial. Este video es solo una parte del camino que estamos recorriendo para poder acercarnos más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia nos va a ayudar a entender mejor su palabra y a fortalecer nuestra fe. En nuestro canal, La Biblia es fácil para cada día, estamos comprometidos con la creación de material cristiano que edifique e inspire. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo, porque creemos que su mensaje de amor y salvación es para todos. Para seguir con nuestra misión necesitamos tu ayuda, así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, así no te vas a perder ninguno de nuestros videos y además vamos a crecer juntos en la fe. También te pedimos que consideres convertirte en nuestro patrón en Patreon. Tu apoyo nos permitirá profundizar en el estudio de la palabra de Dios y expandir nuestro alcance para que más personas puedan conocer su mensaje. Gracias nuevamente por ver nuestro video y ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Nos vemos en el próximo video.